¿qué es lo que llama la atención? Ustedes observan qué es lo que les llama la atención. ¿Qué les llama la atención al observar? Hay un foco. ¿Qué les llama la atención? Al observar ahí. Tal como vimos en patología general. ¿Qué, digamos, observan ahí y les resaltan? ¿Qué es lo que sale de lo que es anatómico? El foco. ¿Hay un foco de qué? Acá. Primero, esta es la cavidad nasal. Aquí está el septo, lo dividimos en el lado derecho, el lado izquierdo. ¿Sí? ¿Y qué le llama la atención en el lado izquierdo? Tal como ustedes lo observan, lo describen, igual que lo vemos en Una masa. Hay una masa, ¿cierto? O un foco, de coloración ¿qué? Blanquecina, superficie irregular, ¿sí? Que está ocupando ¿qué? Exactamente dónde. Izquierda. Parte del seno, pues haber un seno para nasal comprometido es posible, sobre todo el frontal puede ser. Pero ¿qué lado de la cavidad nasal está comprometido? El izquierdo. El lado izquierdo, ¿cierto? Y si tuviéramos una regla, lo mediríamos por todas las masas, pues, ¿no? Si se dan cuenta, esta masa, ¿ustedes creen que invade el septo? Sí. Compromete el septo, ¿cierto? Y revisemos los contornos, ¿cierto? ¿Qué les llama la atención sobre la silueta, la uniformidad de la cavidad nasal? ¿Está normal o hay una deformidad? Deformidad. Posiblemente el perro, ¿sí? En consulta debería tener algún grado de deformidad. Si ustedes se dan cuenta, la parte derecha, ¿cierto? Esto como que pierde su contorno normal, ¿no? Y nos falta algo adicional. ¿Qué creen que es leve, moderado o severo? Severo. Severo, ¿no? Lo que ustedes están. ¿Sí? Hasta ahí, ¿de qué podríamos sospechar? Hasta este punto. O la plaza. ¿Cómo? Aquí ya vamos como acercándonos a lo más, a la causa. ¿Qué puede ser eso? Ustedes tienen un perrito así. Una masa que puede ser asociada a qué? Una neoplasia, ¿no? Todo tumor puede ser una neoplasia. O un exudado inflamatorio, puede ser. De pronto un exudado granulomatoso, podría ser. Pero si se dan cuenta, está como uniforme y se está expandiendo, ¿no? Listo, es una probable. La primera diferencia sería una neoplasia, ¿cierto? Ahora sí ya nos toca recordar, ¿sí? La parte teórica, porque en general llegamos hasta ahí todos felices, ¿cierto? Pero acá ya no. Entonces, primero acuérdémonos de los criterios macroscópicos de malignidad y benignidad. Entonces, ¿ustedes qué pensarían que es? De acuerdo a lo macro, ¿es maligno o es benigno? Maligno. ¿Por qué es maligno? ¿Por qué piensan? La expansión. Por el patrón expansivo. Generalmente el expansivo tiende a ser benigno, pero en este caso, aparte de que sea expansivo, está invadiendo el nivel del hueso, el septo, y podríamos decir que ya casi que un 80% de la cavidad nasal del lado izquierdo está ocupada por esta masa, prácticamente queda esta zona, ¿no? Pero el resto está ocupado por esta masa, ¿no? Yo diría que más del 60, casi el 70, inclusive un poquito más, está ocupado, ¿no? Entonces, morfológicamente, lo más probable que sea maligno que benigno, ¿no? Ahora bien, ustedes saben que las neoplasias tienen la malignidad es una cualidad relativa. Algunas pueden ser muy malignas, que generan metástasis, y otras son malignas, pero tienden a como invadir, a extenderse hacia los sitios más distantes. ¿Listo? Bien, vamos muy bien ahora. Ahora sí, si esta es la cavidad nasal, ¿cierto? Hay que acordarse qué compone la cavidad nasal. Entonces, hay que recordar la histología que vimos hace un año, más. Entonces, hay que recordar de qué está constituida la cavidad nasal, la mucosa de qué está constituida. Las mucosas siempre es un epitelio, ¿cierto?
que puede ser plano estratificado en la parte rostral y abajo, atrás, respiratorio, ¿cierto? Si es de origen epitelial, ¿cuál sería el diagnóstico? Para saberlo específicamente ya nos toca el micro, ¿no? Pero ustedes podrían sugerir diferenciales. Entonces, si es de origen epitelial, ¿sí? ¿Cuál sería el nombre y el apellido en este caso? Carcinoma nasal. Carcinoma, correcto. Carcinoma nasal. Bien, ¿qué más podría ser? Si son de la lámina propia, debajo están las glándulas de la lámina propia, de la submucosa, perdón. ¿Cuál sería el nombre y el apellido si es de una glándula de la submucosa? El de células escamosas es válido, pero acuérdense, los de células escamosas son cuando los epitelios son planos, estratificados, queratinizados. Podría ser de células escamosas, que sale la zona rostral del perro, de la nariz de la cavidad nasal, que es plano estratificado, ¿cierto? Podría ser carcinoma de células escamosas. En gatos es común que sean más los de células escamosas. También sería válido un carcinoma de células escamosas y un carcinoma nasal. Si es de las glándulas, ¿cómo se llama? Adenocarcinoma nasal. ¿Listo? Ya están los epiteliales. Ahora sí, pues la cavidad nasal no solamente está constituida por tejidos, ¿no? Si es tejido conectivo. Si es derivado del tejido conectivo, ¿cuál sería otro posible diagnóstico diferencial? Recuerden que el tejido conectivo lo sintetizan los fibroblastos. Pero como ya sabemos por morfología que es malo, ¿cuál sería el nombre y apellido? Fibrocarcinoma. Fibrocarcinoma. Sí, carcinomas para los epiteliales. Para los mesenquimales o de tejido conectivo, sarcoma. Fibroma. Fibrosarcoma. Fibroma si fuera benigno, si fuera una bolita chiquitica, entonces no diría eso es un fibroma. Fibrosarcoma, otro. ¿Qué más tiene la cavidad nasal? Cartílago, que es muy raro los de tumores malignos de cartílago en humano, en veterinaria menos mal, porque esos no responden a nada. O sea, un condro, ¿cómo se llamaría eso? Condrosarcoma, son refractarios a la quimioterapia, menos mal en veterinaria son pero muy raros. Pero cuando pasan, no hay mucho lo que se puede hacer. ¿Y qué más hay aquí? Aquí hay cartílago, hay tejido conectivo y hay hueso. Si fuese derivado del tejido óseo, un osteosarcoma maxilar. ¿Listo? Hasta ahí podemos llegar, ¿cierto? Y ya en la parte microscópica nos tocaría el micro determinar cuál podría ser. ¿Listo? Pero es igual que hicimos la descripción. Lo único es que debemos saber el nombre y el apellido. Profe, ¿y hay neoplasias benignas? Sí, hay neoplasias benignas. Las más relativamente comunes. Es posible que de pronto sean subdiagnosticadas porque no tengan signo. Los más comunes son los pólipos nasales, que son crecimientos de la mucosa, del epitelio, polipoides, y con un estroma. O sea, hay un crecimiento de la mucosa, del epitelio, pero no es maligno, soportado por el estroma de tejido conectivo y se forman como pólipos. ¿Y no se los puede retirar o continuar? Si no está haciendo nada, mejor dejarlos quietos. Pero si se lo retira, no tiene ningún problema. ¿Listo? Y en veterinaria hay dos tipos, ¿no? Hay pólipos normales, pero los más comunes en veterinaria, en el oído sobre todo, son inflamatorios. A veces las inflamaciones crónicas hacen que se formen esas proyecciones polipoides, sobre todo en la oreja. Entonces, si hay un pólipo en la oreja, más importante que el pólipo es la otitis. Sí, y les dicen pólipos inflamatorios. Bueno, acá está fijado, si se dan cuenta, miren, la masa se la da un poquito mejor en el formol, ¿no? Y vamos a mirar. Entonces, miren, la descripción tal como lo dijimos, miren, una masa, acá pues la vieron, está pobremente delimitado, ustedes también lo dijeron, estaba expansivo, ¿cierto? Que afecta prácticamente el lado izquierdo de la concha de la cavidad nasal, está llenando prácticamente la cavidad nasal del lado izquierdo, ustedes mismos lo dijeron, y que está invadiendo el cerebro. ¿Listo? ¿Fácil? Fácil, ¿no? Diagnóstico morfológico, hasta ahí lo que podemos llamar una neoplasia maligna en la cavidad nasal izquierda. Ustedes ya tienen los diferenciales, y aquí lo que les digo es la teoría, ¿no? Tienen que ser diferenciales
ya lógicos, ¿no? En general, lo que me importaba era más describir y los mecanismos, cómo pasaba la inflamación, cómo ocurría los cambios microcirculatorios. Acá sí nos interesa llegar ya a la enfermedad. ¿Listo? Entonces miremos, epiteliales, adenocarcinoma nasal, ¿sí? De las glándulas de las mucosas. Este carcinoma indiferencial es cuando también lo pueden poner, si de pronto se sienten perdidos, ¿sí? Es cuando uno no, o sea, microscópicamente no se puede diferenciar de qué parte del epitelio es original. Eso pasa en los carcinomas nasales, ¿sí? Están indiferenciadas las células que uno no sabe si es de la mucosa, si es de la glándula, entonces lo deja como un carcinoma indiferencial. ¿Listo? Carcinoma de células escamosas, ¿sí? De la región proximal. Todos los epitelios planos estratificados pueden producir carcinomas de células escamosas. Esos datos les sirven, porque digamos, cuando están en otro sistema y no sepan, saben que si es un plano estratificado queratinizado y dicen carcinoma de células escamosas, es posible. ¿Listo? Mesenquima, miren, fibrosarcoma, contosarcoma, y estos son raros, este es raro, muy raro, pero puede pasar. El fibrosarcoma maxilar sí es común. El osteosarcoma o sea, osteosarcomas hay todos, ¿no? Dos tipos. Lo malo es que todos son malos, muy malos. Hay unos que son del esqueleto appendicular, que son de huesos largos, son los más comunes. Y hay otros que son de por fuera de los huesos largos, ¿sí? Que son pertenecen a huesos que son cortos, ¿no? Son de y entre los faciales puede haber osteosarcoma. Hay otros que son originarios de la columna vertebral, pero todos son malos. Y faltan otros, ¿no? Que no les quise mencionar, que son los tumores de células redondas, que son el linfoma, porque es posible que sea un linfoma nasal. ¿Qué hay debajo de la mucosa, de las vías respiratorias? Tejido linfoide difuso. Por eso un linfoma nasal. Por eso les digo, en este caso, en los prácticos, ya los diagnósticos tienen que ser lógicos, ¿sí? Si me dicen, por ejemplo, no sé, un tumor derivado del uréter, pues ya no, ya. En general, pues uno dice, no, pues maligno, sí, listo, sí. Pero acá ya tiene que ser lógico, ¿listo? Y el mastocitoma, ¿no? Es el tumor más frecuente, de mayor prevalencia, al menos aquí en Nariño, una vez me preguntaron, ese puede estar en cualquier localización, generalmente cuando está en las mucosas suele ser más agresivo, ¿sí? Hay otros mastocitomas en la piel, no son tan agresivos, así sean de alto grado, de bajo grado, pero un mastocitoma ubicado en una región cutánea, por ejemplo, una mucosa, así sea de bajo grado, hay que tratarlo como de alto grado, hay que ponerle todo el cuidado. Es decir, intervención. Bueno, y hay otro que no está acá, pero nosotros sí lo tenemos, ¿sí? Porque en Canadá pues la vida es civilizada, ¿sí? No pasa nada, todos somos felices. Pero acá tenemos otro, que es un tumor, una neoplasia asociada sobre todo en las poblaciones que no están castradas, en animales de callejeros, no sé si ustedes me pueden ayudar. Una neoplasia que es ocasionada por contacto. El TBT. El TBT, ¿listo? Allá, porque como esterilizan todos están en las casas, todo está bonito, pues es muy raro, pero aquí en Colombia y en general en Sudamérica, el TBT es un diferencial, ¿listo? Es raro el TBT porque en algunas zonas es bien prevalente y en otras no. Acá hay casos, pero es como inusual, digamos, ¿sí? Si ustedes están rotando y se encuentran un perrito con TBT, pues están de buenas, ¿sí? Porque ese semestre seguro no vuelve a aparecer. Es inusual. No sé por el clima, pero en otras zonas de aquí de mismo Colombia es mucho más común. En Medellín es mucho más común, en la costa es mucho más común, por Manizales es mucho más común. Pero en general, y aquí en Colombia hay un TBT que responde muy bien a la vincristina, pero en Brasil hay una variante agresiva que es refractaria a la vincristina. Hasta ahora no se la ha reportado aquí. ¿Listo? Entonces, digamos que en la parte práctica, si rota, si hay un diagnóstico de TBT y no responde a la vincristina, lo más probable es que de pronto sea otra de redondas que no se dejó ver bien en la citología, y mejor hacer una histopatología para su vincristina. ¿Sí? Bueno, ¿fácil? Está fácil, lo que sí es que lo primero que hay que hacer es estudiar la teoría. Si ya saben la teoría y la describen, pues ya saben todo lo que vimos que puede ser
probable. Pero la descripción es igual. Esto es lo que- ¿Estos son solo de cavidad nasal o de respiratorio? ¿Cómo? ¿Estos son de cavidad nasal? Estos o son de propios de respiratorio? cavidad nasal. En la tráquea a veces han reportado linfomas del BAT, ¿sí? Y algunas veces condomas, pero muy raros, ¿sí? Muy raros. Y ya los de pulmones sí son relativamente comunes. Lo más común en, digamos, en la vida veterinaria pastosa es que sean tumores de la cavidad nasal, lo más frecuente. Y en necropsia a veces uno encuentra tumores pulmonares. Pero pues, como la vida es tan curiosa, y miren la historia, ¿no? Bueno, siempre en sistémica, como ya han visto semiología, ya han visto patología clínica, entonces ya hay una historia más grande, más o menos a mitad de semestre ya les pido un hemograma por ahí, ¿sí? Una cosita por ahí, ¿listo? O un examen de gases sanguíneos por ahí, ¿sí? Ahí con el anemia, todas esas cosas. Pero pues aquí ya casi, o sea, les coloco, digamos, lo que está desviado, ¿no? No les pongo todo lo que, como para ayudarles. Digamos que no es el objetivo ese, pero... Entonces, miren, es una historia de descarga nasal, no dice si es bilateral o unilateral, si dificultad en la rinoscopía encontrar una biopsia, hicieron una biopsia, rinoscopía, parece que habían encontrado inicialmente inflamación. Es posible que haya inflamación si le toman citología, porque ya saben que la neoplasia al expandirse se infecta, y a veces, digamos que el hisopo, lo que tomen, pues alcanza a tomar la inflamación y no toma la celularidad. Esto a veces, por ejemplo, acá ha pasado harto, que es un perrito que tiene rinitis, descarga nasal y hacen citología de inflamación, analizan antibióticos, cede bastante, pero vuelve y cede y vuelve, hasta que ya se cansan y hacen una biopsia y resulta que bien allá estaba la neoplasia. ¿Listo? Bueno, en general las neoplasias del respiratorio, de la cavidad nasal, no son tan metastásicas, pero sí son invasivas, eso es lo malo. Y en teoría se tratan con radiación, con radioterapia la mayoría. Ahí falta un tumor que no lo mencionaron en los diferenciales, probablemente porque este tumor se lo ve en el sistema respiratorio y en el sistema nervioso. No sé si de pronto se acuerdan. Bueno, ustedes de pronto no. No lo he visto. Mentira. Está en que se lo ve en el sistema nervioso y en el sistema respiratorio. Se llama, si se dan cuenta que está bien atrás, ¿qué queda en la parte más caudal de la cavidad nasal? ¿Con qué se puede La relacionar? lámina ¿Con qué puede? tibosa. ¿Con la qué? Lámina tibosa. Sí, anatómicamente sí, y eso es grave porque puede penetrar a donde atrás, que queda detrás de la lámina tibosa, ¿El cerebelo? el sistema nervioso central. ¿Listo? Eso es lo peligroso de un tumor de estos, porque parece metástasis al sistema nervioso central. Pero hay un tumor que se llama neuroblastoma olfatorio, que lo ven nervioso y a veces se lo ven respiratorio, que es derivado del bulbo olfatoso. Entonces también es uno de los... O sea, es secundario ¿Dime? es secundario a la cavidad nasal. Sí, pues está en esa zona. Recuerden que en la parte más caudal está el epitelio olfatoso. Y ese es un neuroepitelio y son ramificaciones del nervio olfatoso. Entonces, por eso se la ven los dos sistemas. ¿Sí? Él sería, pero acá parece que han sido más buena gente, no, pues, ¿sí? Es el neuroblastoma olfatoso. ¿Listo? Ya están. El resumen de todas las neoplasias, o al menos las más importantes de la cavidad nasal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo saberlo? Hay que hacer la microscopía. ¿Listo? Y si se dan cuenta, miren, a pesar de que la mayoría son neoplasias, también podría ser algo inflamatorio, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? Una rinitis granulomatosa podría ser, pero sería como la menos probable, igual histopatología saldría de la... Y ya que están mencionando la rinitis granulomatosa, ¿cierto? ¿Qué causas pueden producir rinitis granulomatosa en la cavidad nasal? Virales. Las virales, generalmente acuérdense de los exudados, las virales producen exudados serosos, catarrales, porque ellas se replican en la vía respiratoria y le dan como la entrada, como la gripe, ¿se acuerdan? Que primero le caía el moco transparente y después se hacía verde y así. ¿Listo? ¿Hongos? Los hongos. Los hongos o lo que es difícil fagocitación.
¿sí? Algo que no se deje fagocitar, un cuerpo extraño. A veces, bueno, acá no, en perros es muy difícil, pero por ejemplo en ratones yo he visto, sobre todo los que están en biotech y así, que a veces los fragmentos de viruta lo respiran y se forman granulomas, no tan grandotes, pero se forman pequeños, ¿sí? Que esa era una de las hipótesis de mi profe. Por eso cortamos cavidad nasal, como están tan junticos los puyes, decía ella, y pueden haber, no sé, de la cama, decía, ¿no? Pero decía, acá les dan pasto, están en, decía, pero es posible, ¿no? Y como son los puyes respiradores nasales obligatorios, bueno, pues cortemos cornetes, pues los órdenes son órdenes, dejamos los cornetes, y resulta que no. Uno que otro tenía una rinitis eosinofílica, o sea que era un puycito con alergia, ¿no? Como a las personas que tienen rinitis ahí fuera, pero eran dos, o sea, de un montón, el resto no era tan frecuente. Los hongos, es siempre que ustedes ven un granuloma, un granulomatoso, no descarten a los hongos. ¿Sí? Y desde el punto de vista farmacológico ya van a saber que es difícil tratar a los hongos, ¿no? O sea, tienen su forma de tratar. Y dentro de los hongos, ¿cuáles? Entonces, volvemos a la microbiología, a las infecciosas. ¿Sí? ¿Cuáles podrían ser? En perros y en gatos. ¿Cuál? Criptococcus, ¿no? Yo también me confundía. Cryptosporidium es un protozoario chiquitico del intestino, pero es Cryptococcus. Es el que produce nariz de payaso. ¿Sí? Cryptococcus, Blastomyces. ¿Aspergillus? Sí. Y hay otro más. Aspergillus. ¿Cuál? Aspergillus. Son los más comunes, ¿no? O sea, ahí les digo como los más comunes. Sí, son generalmente los que están en el forraje, están en el medio ambiente húmedo, ¿sí? En pequeños, más que todo, Cryptococcus y Blastomyces. ¿Sí? En grandes, no es que no pueda pasar, en grandes es más común Aspergillus, porque a él le gusta estar en una materia orgánica que se empieza a descomponer, ¿sí? En los hilos. ¿Sí? Entonces, en vacas es más probable encontrar Aspergillus, pero no significa que no puedan estar en nosotros. Sí, las palomas son transmisoras de Cryptococcus. ¿Transmisores? Las palomas que vuelan, sí. O sea, la Transmisor. bacteria fecal. De hecho, un colega del bioterio les decía que eran roedores con alas por la cantidad de agentes que transmiten, ¿no? Ya hongos, salmonela. Pero él decía, o sea, eso no significa que vamos a sacar, no, es mejor dejarlas ahí y no darles de comer para que se autorregulen. ¿Sí? Pero la gente a veces no entiende y no falta la vigilancia. Porque cuando hay sobrepoblación, entonces la presión aumenta en la población, entonces los animales enferman. Generalmente son transmisores o son portadores, pero un portador no necesariamente está diseminando un agente patógeno. ¿Sí? Pero cuando se reproducen en cantidades, ya hay presión de selección que es por recursos, ¿no? Y ahí entonces se inmunosuprimen y las enfermedades empiezan a manifestar. Por eso decía mi jefe en el bioterio que la solución es no hay que matarlas, es no darles de comer para que ella se autorregule y esté como controlada. ¿Listo? ¿Fácil? Facilísimo, ¿no? Miren, este es un corte ya pero dorsal y pues se puede observar la masa, la deformidad craneofacial, ¿sí? Seguramente hicieron primero el corte aquí y después le hicieron el corte transversal más o menos. ¿Listo? Como para poderlo observar. Este caso es un caballito, este es un corte sagital que ya está fijado, ¿no? Y de 9 años, más o menos, ¿cierto? Que tiene una historia más o menos de 3 meses de descarga nasal, ¿sí? No describen si es unilateral o bilateral, ¿sí? Y en la endoscopia, aquí, o sea, uno cree que acá son bien amorosos, en la endoscopia les están diciendo todo. Anormalidad en las bolsas culturales, parálisis laringe del lado derecho, ¿cierto? Y disfagia con pérdida de peso. Probablemente, pues, un animal que no pueda deglutir bien, no puede hacer una buena masticación, pues, no, seguramente no está aprovechando bien Y como para ayudarles, esta es la bolsa cultural,
está la trompa de Eustaquio y descríbanme qué les llama la atención en la bolsa futura. ¿Qué sé yo? El color, si hay contenido. Recuerden que esas histológicamente están revestidas por una mucosa respiratoria, ¿sí? Y son áreas limpias, ¿sí? Que no está hasta el sol de hoy muy claro, digamos, su función específica, pero sí son importantes, si están ahí es por algo, son bastante grandes, pero digamos que, ¿qué les llama la atención a ustedes al observar al corte? ¿No? Aquí le hicieron un corte, ¿sí? Para poder observar las características de la mucosa. El contenido granulomatoso. ¿Qué les llama la atención ahí al observar? ¿Es normal? ¿No es normal? ¿Hay algo dentro? Hay algo. ¿Qué hay? Un material, ¿no? ¿Qué material? ¿De qué aspecto es? ¿Se acuerdan? Granulomato. Ahí hay que volver si es ceroso, si es catarral, si es curativo. Granulomatoso. Granulomatoso, sí. Porque es un poco como deshidratado, ¿sí? O puede ser inclusive un intermedio, ¿no? Puede ser hasta granulomatoso, ¿sí? Está como entre lo supurativo y lo granulomatoso. Pero puede ser granulomatoso porque miren, está como deshidratado. Y este color es normal, color negro, ¿no? Negro como negro como el corazón de un destrozo. Que le hayan roto el corazón negro, ¿no? Haciendo negro poco. Entonces es posible, ¿sí? Y ¿se acuerdan que les había dicho cuando es agudo, qué colores tiene? Tiene que ser rojo vivo, ¿sí? Cuando ha pasado tiempo, más oscuro. Entonces, a pesar de que está fijado, uno más o menos puede intuir que es agudo o crónico. Recuerden también que el exudado granulomatoso puede ser, es crónico, ¿no? Porque requiere tiempo que se fagocite, que el macrófago no puede fagocitarlo, que la célula gigante, que el histocito, todo lo que vimos en la parte de general. Bueno, aquí está pues fijado, ¿no? Ya que está en fresco, ¿cierto? Miren que hay un material granulomatoso, algo sanguíneo dentro y probablemente necrótico, ¿cierto? Ahora sí, bajo lo que ustedes han visto, ¿cuál sería el nombre de la película? Necrosis de Casey. Si esta es la bolsa cultural, sí, o sea, hay necrosis de clasificación, pero acá hay que darle el nombre, el apellido y el agente. Si es esa es la bolsa cultural y la bolsa cultural se comunica con la trompa de Eustaquio. Entonces hay dos diagnósticos probables, ¿no? Si hay inflamación, bueno, están juntos prácticamente, ¿no? Si hay inflamación de la bolsa cultural y de la trompa de Eustaquio, ¿cómo sería el nombre en ese caso? ¿Cuál sería el nombre y el apellido? Itis, ¿no? Sí, pero. Vulvulitis. O Eustaquio, ese sí no la puedo pronunciar. Itis, bueno, algo así. Esa está más dura de pronto. Bueno, pero ahí tenemos que está inflamado, pero tenemos que seguirle dando el nombre y el apellido. ¿Cuál sería el nombre y el apellido? ¿Qué dijeron que era el exudado? Granulomatoso. Entonces sería, dejémosle el vulvulitis y Eustaquio. Granulomatosa. ¿Qué pensarían que es difusa, focalmente extensiva? Difusa. Esta está en fresco, ¿no? Vocalmente extensiva. Esta fuera focalmente extensiva, pero probablemente, miren, ¿no? Al hacerle el corte, miren que está llena, ¿no? Difusa. Aunque, digamos que si nos regimos a esta imagen, es focalmente extensiva, pero probablemente estaba llena. ¿Listo? ¿Y qué más? Necrótica, ¿no? Necrótica. Ahora sí, el nombre y el apellido, ¿cierto? Y si dicen fiebre granulomatosa, pues podría ser más. ¿Listo? ¿Cómo se llama la enfermedad en la que hay inflamación de las bolsas culturales? La enfermedad es como se la dicen clínicamente, Sí. pero nosotros damos un diagnóstico morfológico completo.
¿Se acuerdan cómo se llama la inflamación de las bolsas culturales? Campo. Grandes. ¿No vieron grandes? Burma, ¿no? Papel equina. Es Papel equina. O sea, papel más de equina. grande le va a decir, ah, tiene Burma, ¿sí? Le ¿Tiene dicen qué? Burma, le va a decir. Burma. Papel, además. Usted dice, no, tiene Burma, burritis, papel equina. granulomatosa, difusa, severa, probablemente ocasionada por qué. Sí. Si es granulomatoso, ¿cuáles serían los agentes sospechosos? Hongos. ¿Cuál sería? Aspergillus. Aspergillus, el primero, es Aspergillus. Pero podrían ser los otros hongos, ¿sí? No hay, o sea, no hay. Y hay otros hongos que son saprófitos, que son raros. A veces pasa que uno encuentra un hongo que está en los forrajes, en las plantas, ¿no? Y por alguna razón colonizó. Son cosas poco comunes, pero pueden pasar. ¿Listo? Y si es biogranulomatoso, ¿cuál es el agente etiológico de la papel equina? Eso también es la parte teórica y nos tocaría estreptococo. No me acuerdo. No me acuerdo. Estreptococo no me acuerdo. Estreptococo X. ¿Verdad? Estreptococo X. Acá en esta presentación, como es de los canadienses, resulta que ellos ya tienen ¿cómo se llama? Erradicada el estreptococo X como papel equina. ¿Listo? Si esto fuera un cuy, ¿cómo se llama la enfermedad? Yo les he dicho, linfadenitis gaseosa, ¿no? En cuyes hay el Klebsiella, Streptococcus, y hay uno que es el agente causal del meningococo en las personas. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, si uno tiene contacto con bebés, a nosotros no nos revisa ningún problema. Imagínense todo lo que nos falta estudiar. ¿Sí? Uno no sabe qué riesgo puede estar metido ahí, ¿sí? Por lo que no hemos estudiado. Y en cambio ya han erradicado de este poco. ¿Cómo es que se llama papel aquí? Papel equino. Burma. Ese es el nombre de campo, ¿no? Es como decir parvovirus, moquillo, ¿sí? Pero nosotros debemos entender el nombre clínico porque pues es lo que uno está en el campo, pero entender la lesión y lo que implica. Y se supone que como cursaron y aprobaron patología general, también saben los mecanismos, ¿no? ¿Sí, no? Ahí vamos, no, mira, pero ahí vamos muy bien. Ahí vamos. ¿Listo? Vamos a ver la respuesta. Entonces, miren, aquí se dije, está muy difícil. Fibrinonecrótica, porque según esta hay fibrina también, es posible que haya fibrina. Multifocal, acualescente, tienen razón, es multifocal y estos coalescentes tienen razón. Severa, crónica. Listo, muy bien. Bien, profe. ¿Necesitaron copiar? Miren, etiología Aspergillus seguramente han de haber hecho algo complementario. Para poder comprobar esto ya hay que hacer una prueba directa. ¿Qué harían ustedes ahí en este caso? Una prueba directa. ¿Cultivo? Cultivo, aunque con los hongos que esporulan hay que tener cuidado porque son zoonóticos y es peligroso. ¿Sí? Si como está la gente ahí, yo preferiría antes de hacer un cultivo de un hongo que puede esporular, que puede ser peligroso, podría hacer otra cosa. ¿Se acuerdan? ¿Qué se puede hacer para colorear los hongos? Ah, ese es. Yo haría una citología y pediría una coloración de pasto. O un grocop para colorear el hongo. Coloración de pasto. Y no me arriesgo a que, por ejemplo, un Cryptococcus que es reesporule es peligroso. Normalmente cuando uno hace un cultivo inicial no pasa nada, pero cuando hay tienen esporas y vuelven a... Yo les conté lo que le pasó a un colega, ¿no? Se murió. Todo es así, triste, ¿no? Se murió. Que tenía una necropsia de una bovina y la llevaron en la camioneta y ese fin de semana le colocaron pues un plástico negro, oscuridad, y por alguna razón se hizo anaerobiosis de malas pues. Y hicieron la necropsia, abrieron cavidad y el aspirol era inmunosuprimido y le dio una micosis sistémica. ¿Por qué los hongos son tan peligrosos? Porque las micosis generalmente en la mayoría de los individuos, estamos hablando del 90 y tanto %, son locales. Por ejemplo, una dermatofitosis es local, una micosis en la cavidad de las mucosas es local, pero cuando hay inmunosupresión puede ser sistémica, afecta a todos los órganos. Y pregunten a un internista o cualquiera, tratar una micosis sistémica o sea, el pronóstico es malo de la micosis. ¿Listo? Por ahí en la colección hay unas láminas de la micosis sistémica y lo que uno ve son
linfas por todas partes, en el hígado, en el pulmón, en todas partes, con la subsecuencia de respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces al final hay una falla multiorgánica porque hay un síndrome inflamatorio, una respuesta inflamatoria sostenida. Listo, muy bien. Bueno, una coloración podríamos hacer, pero si son bacterias, pues hacen un cultivo. Lo que les digo, cuando estén en la vida real, o sea, uno no puede llegar y decir, hagan un cultivo, ¿sí? Un cultivo, pero es que hay muchos agentes, hay muchas técnicas, hay unos son insidiosos, otros no, se tiene que llegar con una lista de diferencias. Entonces, ¿cuál sería el que pedirían ustedes en ese caso al laboratorio de diagnóstico? Coloración. Yo pediría estreptococo, X, ¿cierto? Y todos los que puedan producir pus, ¿no? Estafilococo, estreptococo, ¿sí? ¿Pediría una mangia modificada? No, porque no corresponde al insulado, no corresponde a lo que sea. Si hubiera esto necrosis y solamente fibrina, y si fuera una vaca, obviamente, y esto fuera un seno, no fuera la bolsa cultural. Listo. Miren, acá le han hecho una coloración, un PAS. Han hecho una citología y a la citología le han hecho una coloración de PAS. Y son las citas, ¿no? Pero se puede hacer histologías, un cultivo que hay que tener cuidado, y una PCR, pues si estamos bien pupis, pues una PCR. ¿No? Se puede. Secuelas, pues ya saben, ¿no? Las secuelas después de la pulma, aparte del dolor, es que puede haber la erosión de la arteria carótida, porque anatómicamente pasa muy cerquita, ¿no? Entonces, la erosión, y son caballos que tienen la papel y que después tienen muerte súbita y es por una hemorragia, así, ese es el peligro. Y obviamente déficit de los nervios craneales, parálisis laringea, también puede ser laringeo recurrente, y a veces pueden haber infartos cerebrales, aunque yo no los he visto en caballos, porque se supone que pueden desprenderse algunas colonias bacterianas y producir infartos, ¿no? En el sistema nervioso central. La verdad yo no los he visto los infartos en encéfalo de... Yo alguna vez vi un infarto, pero era de un perro, un accidente cerebrovascular, el único que he visto en un perro, un accidente cerebrovascular. Bueno, este casito, ¿qué especie es? ¿Qué? ¿Porcino? Bovino, ¿no? Es una vaca, ¿no? Lo que pasa es que allá sí las descornan a tiempo, ¿no? No como acá que están ahí con los cachorros, ¿no? Es un bovino, ¿no? Tiene su corte sagitario del bovino, ¿listo? También hay problemas, miren, que son de poblacionales, ¿listo? Entonces les voy a delimitar. ¿Ustedes qué les llama la atención? Bueno, lo bueno de los parciales prácticos en sistémica es que, pues, nos centramos en los sistemas a evaluar. Pero digamos, ojalá cuando hagamos necropsia, ahí sí es lo que vaya cayendo de todo. Entonces, lo chévere de la necropsia es que uno no sabe qué va a encontrarse. ¿Listo? ¿Qué les llama la atención ahí a ustedes al observar ese corte transversal, la sagittal, perdón, transversal, no sagittal? Tiene un exudado. ¿Qué le pasa a la cavidad nasal? Tiene un exudado. Hay cambios necrocirculatosos, ahí puede haber necrosis. Se las voy a delimitar, ¿no? Más o menos por acá, la orofaringe, la nasofaringe, ¿cierto? ¿Qué hay ahí en esa cavidad nasal? Fibrina. Fibrina. Fibrina, sí. Y hay cambios de coloración, ¿no? Hay cambios microcirculatorios, hay una congestión difusa, probablemente hay hemorragias, ¿cierto? Ahora sí, ya lo conocen. Nombre y apellido, ¿cómo lo dirían ustedes? Ángel de Lorito. Rinitis, ¿cierto? ¿Qué más? Supurativo. Difusa. ¿Qué más? Fibrinosa. ¿Cierto? ¿Esto es fibrina o pus puede ser? Lo más probable es que sea fibrina porque hay mucha hemorragia. Rinitis. ¿Qué habíamos dicho cuando es color negro? ¿Sí? Así, como el corazón. Necrótico. Necrótico. Entonces, ¿cuál sería el nombre y el apellido? Rinitis. Rinitis fibrinosa, difusa, necrótica. Necrótica y fibrinosa. Bien. Bien. Fácil. Sí, ¿no? Ya ven, o sea, lo que les digo, si ya, como ya lo hicieron en patología general, ya no es tan difícil, ¿sí? Ahora lo que sí necesitan es leer la teoría, o sea, no hay nada que hacer, ahí sí hay que estudiar, ahí sí eso no puedo meterles ahí los agentes en
obviamente, ¿sí? Nombre y apellido, ¿qué podría ser? ¿Cuál sería la causa? La etiología, ¿no? Probable. ¿Cuál sería la probable etiología en este caso? En vaquitas, ¿no? Volvemos a las vacas, que puede ocasionar en las vacas. Lo primero que uno arranca es si es bacteriano, si es viral, si es parasitario, de acuerdo al exudado, y uno va a empezar como a ¿cómo? Bacteriano. Pueden haber bacterias metidas ahí. Ahorita vamos a mirar algo bien interesante. Listo. Dejemos ahorita las bacterias y las vamos a abordar y ahorita miramos otra cosa. ¿Qué agente puede ser causante de esta rinitis necrótica con estas membranitas que se desprenden? ¿Se acuerdan que yo les decía que las membranas de fibrina que se desprenden, les decíamos membranas diftéricas y que eran ocasionadas por qué? Y que en vacas este agente está en el medio ambiente, le gusta vivir en la tierra, le gusta vivir cuando hay inviernos, que produce la meningitis, que asciende, los abscesos hepáticos. ¿Cómo se llamaba? Y es de las que uno se aprende fácil en micro, que tiene un nombre como particular. No, podría ser una rinitis por Pasteurella, pero difícil, pero podría ser una rinitis por Pasteurella. Dime. No, Bruselas no. Brucela no, Brucela produce abortos, es intracelular, fusobacterium. ¿Cuál? Fusobacterium necrophorum, ¿se acuerdan? Que la enfermedad se dice cucurut, que es bien podrido, ¿sí? Que por eso aquí en Nariño es frecuente cuando hay invierno. Fusobacterium necrophorum. Produce la meningitis y se mete por las heridas orales y al ascender produce abscesos hepáticos. Y entonces en los mataderos, en las plantas de beneficio, uno encuentra vacas con abscesos hepáticos, algunas con signos clínicos de pérdida de productividad, baja de peso, y otras que son hallazgos ahí cuando son pequeños. Cuando vean salud pública y los lleven a una planta de beneficio y si ven abscesos hepáticos, el primero es sospechoso, pues toca mirarlo obviamente, como podría ser el Fusobacterium necrophorum. ¿Listo? Y como él vive en el barro, ¿sí? Él puede también ingresar por las vías respiratorias. Sobre todo cuando... Pero, ¿qué les había dicho de los agentes medioambientales? Que ellos generalmente solitos, un agente que sea medioambiental, saprófito, solito, es difícil que produzca. Si no, mejor dicho, con las mesófilos que deben haber en esta mesa, pues ya estuviéramos enfermos, pues, pero eso no nos pasa, ¿sí? Igual sucede en los animales con los agentes que son saprófitos. ¿Listo? ¿Qué habíamos dicho en la cavidad nasal como agentes que le hacen la puerta? Dan la puerta de ingreso para que haya enfermedades respiratorias. ¿Cuáles? Sí. Los agentes virales. Inmunosuprimen. Los inmunosuprimen y incluso muchos virus se replican en las vías respiratorias, entonces producen la erosión del epitelio respiratorio, entonces agotan los mecanismos de defensa, las cilias, el aparato mucociliar, y las bacterias que viven ahí normal aumentan, polulan, y otras que vienen de afuera ingresan. Ahora sí, volviendo aquí a los virus de las vacas, ¿cuáles podrían ser? Iber. Que lo vimos en los complejos. O sea, ¿cuáles podrían ser? Mangemias bacterianas. De pronto podría estar ahí metida Mangemia en forma secundaria. Pero dentro de los agentes virales, ¿cuáles? ¿Cuál? Iber. Iber es un herpes virus. Herpes virus tipo 1, el Ibere, uno lo ve con cuadros abortivos, pero recuerden que es un herpes virus y él se replica en las vías respiratorias. Por eso el nombre de la enfermedad es rinotraqueitis infecciosa bovina, es decir, rinitis, la traqueitis, la laringitis, pero en el campo nosotros vemos abortos. ¿Listo? Y la historia, pues pregunten a alguien de resto mejor, de la historia de cómo llevan al niño, creen que fue hace muchos años, cuando introdujeron vacunas vivas, cuando todavía no estaba la enfermedad, entonces pues la regaron mucho. Son de origen. ¿Listo? Listo, Ibere. Bueno, que el Ibere ya es de distribución mundial.
otro agente que se replica en las vías respiratorias de bovinos. La influenza. ¿Cómo? Corynebacterium sería Actinobacterium, Toeperella biógenes, pero ese es un agente bacteriano y también podría estar metido ahí, también podría estar metido. Influenza. Viral, otro agente viral. La influenza. ¿Cuál? Influenza. Influenza bovina. En equinos es más común la influenza, ¿sí? Influenza equina, la gripe equina. Pero en las vacas es muy poco frecuente que tengan, esta vaca tiene gripa bovina. ¿Sí? El herpes sería el rinotraqueitis. Nos quedan dos: el virus respiratorio sincitial bovino, el virus de la parainfluenza tipo 3, entre los más comunes, ¿no? ¿Qué más puede ser? Un coronavirus que no sea el SARS-CoV-2, un coronavirus de mamíferos, ¿no? Nosotros también tenemos coronavirus normales que no es SARS-CoV-2, ¿no? Los coronavirus se dividen en alfa y beta coronavirus, ¿no? Los beta coronavirus tienen dominio por el sistema respiratorio y los alfa coronavirus tienen dominio por el tracto digestivo. Por eso a veces cuando ustedes tengan una gripa, un cuadro leve entérico, probablemente sea un coronavirus, que no necesariamente sea SARS-CoV-2. ¿Listo? Bueno, listo. Y como bacterias concurrentes, pues ahí puede estar Fusobacterium, Toeperella, una Pasteurella podría ser, hasta una mancha, ¿no? Entonces revisemos, miren, la mayoría de la mucosa es oscura, café, con áreas multifocales, coalescentes, adherentes, con placas de material friable compatible con fibra, ¿cierto? Miren, y se extiende, ¿no? Miren que lo que estaba en la cavidad nasal se extiende a dónde. Trachea y laringitis. ¿Cómo sería el diagnóstico? Bueno, Laringitis. laringitis y traqueitis o laringotraqueitis. Severa, difusa, fibrinosa, ¿no? Necrótica. Y si hay laringotraqueitis, ibérico, laringotraqueitis, ¿cuál sería el más probable si es viral? Ibérico. Más probable es ibérico porque está afectado rinitis, laringe y traqueitis. ¿Listo? Y es por eso cuando sospechen, si ustedes sospechan que están haciendo necropsia o un aborto, digamos en vaca, en campo, ya saben que el sistema respiratorio hay que mandar, sí o sí. ¿Listo? Porque ahí uno encuentra los cuerpos de inclusión ya a nivel microscópico. ¿Listo? ¿Fácil? Miremos pues, ¿no? Diagnóstico: rinitis, traqueitis, laringitis, fibrinonecrótica extensiva o difusa, para que no sea tan complicado, severa, ¿no? Miren, etiología, ¿no? Herpes bovino tipo 1, que es el agente de la IBD, ¿cierto? Virus respiratorio sincitial bovino, virus de la parainfluenza tipo 3, pueden estar, ¿no? Han de haber hecho alguna PCR y encontraron el nombre de la enfermedad, rinotraqueitis bovina infecciosa. ¿Listo? Y tienen razón, miren, los clínicos le ponen sentido también a las cosas, ¿no? Rinitis, laringitis, traqueitis, y le ponen rinotraqueitis infecciosa. ¿Listo? Y miren que secundaria hay una infección bacteriana. Antes, pues miren que puede ser soplos nasales, material, o sea, descarga nasal, y para virología, pues tocaría hacer una PCR, un aislamiento viral, ¿no? Viral es hacer PCR, y bacteriología, pues el cultivo, ¿no? Pero ahí, si se dan cuenta cuál es la puerta de entrada, los virus, ¿no? En el sistema respiratorio, pues hay que tener cuidado con los virus, ¿no? Miren, ¿qué les llama la atención? Este es otro casito, es un bovino. ¿Qué órgano es? Pulmón. Pulmón, ¿no? Cavidad torácica. Bueno, vamos a recordar cuáles son los patrones morfológicos de lesión. ¿Cuáles son los patrones macroscópicos de las lesiones pulmonares? ¿Ustedes se acuerdan? Recordémoslos, ¿no? Entonces tenemos, ¿se acuerdan que vimos los macroscópicos? Teníamos la neumonía supurativa, ¿no? ¿Qué era lo característico de la neumonía supurativa?
que era el patrón, el lugar donde se localizaba la lesión predominantemente de la región cráneo-ventral. Y la puerta de entrada, ¿qué era? Bacteriana. La causa bacteriana involucrada en la puerta de entrada respiratoria. ¿Listo? Miren todo lo que ustedes pueden saber en un macro, está en el campo, en una banca tirada, todo lo que se puede saber. ¿Listo? Cráneo ventral. Está la neumonía fibrinosa. ¿Qué es lo que caracterizaba macroscópicamente la neumonía fibrinosa? Fibrina, pero también era cráneo ventral. ¿Y la puerta de entrada cuál era? Vía respiratoria. ¿Listo? Entonces, si ustedes observan esos patrones, dicen, bueno, si es una vaca, estos agentes. Si es un caballo, estos agentes. Si es un perro, estos agentes. ¿Listo? Y tienen 5 en el parcial práctico. ¿Sí? Y así voy a calificar, viendo así para no dejarme convencer. Si no me dicen, no, pobrecito. Listo, ¿no? ¿Cuál otro patrón falta? La neumonía intersticial. ¿Qué era lo característico de la neumonía intersticial? Que el pulmón era bombado, que a veces se veía en impresión costal, que cuando se tocaba se sentía duro, y que la distancia entre los lóbulos pulmonares era cortica, ¿sí? Que era un globo, porque el infiltrado inflamatorio estaba en el espacio intersticial. Puertas de entrada, probablemente respiratoria o sistémica. ¿Listo? ¿Cuál otro patrón había? El embólico multifocal, que simplemente eran focos distribuidos al azar. ¿De dónde viene? De sangre, sistémica. ¿Se acuerdan que les mostré un absceso de una vaca, un pulmón, de no, mentira, que fue que les mostré una foto de un trombo de la vena cava craneal, una vaca que hicimos acá? ¿Listo? Y el granulomatoso. El granulomatoso, pues son granulomas, ya saben, micobacterios, o sea, las bacterias acidocoles, hongos, ¿sí? O cuerpo extraño. ¿Listo? Ahora bien, ya y microscópicamente, no se vayan a olvidar, ahorita al final sabemos los patrones micro, ¿no? Microscópicamente no se van a olvidar, tenemos los mismos, pero adicionalmente hay el bronco intersticial. ¿Listo? O sea, microscópicamente es igual, pero tenemos adicionalmente la neumonía broncointersticial. ¿En qué se diferencia la broncointersticial y la intersticial? No se vayan a olvidar. La broncointersticial, bueno, la neumonía intersticial es porque hay infiltrado inflamatorio en el espacio intersticial. ¿Listo? Y la broncointersticial, además que hay infiltrado en el espacio broncointersticial, hay cambios asociados a muerte celular en el epitelio bronquiolar, en esa zona de tránsito. ¿Listo? Necrosis. ¿Listo? Y era preponderante de los virus. Por eso, si sospechan de un virus, el patrón es broncointersticial. Entonces, perrito de, no sé, de 3 meses, con descarga nasal, digestivo, no sé qué, uno piensa en distemper y ya, en el parcial, ¿cuál sería el patrón? Broncointersticial. O vaca, ternerito de tantos meses, ¿cuál sería el patrón? No sé, que tiene problemas respiratorios, es un ternerito, un patrón broncointersticial. Ahora sí, ¿cuáles son los agentes que pueden ser? ¿Listo? La broncointersticial en el de López no la incluyen, pero en Caswell ya o sea, lo que más se hace, es más común es la de Caswell, por eso hay que saber el broncointersticial. ¿Listo? ¿Dudas ahí con los patrones? Eso es bien importante. ¿Listo? Bien, pero bien. Si ya entienden los patrones, les queda fácil. ¿Listo? Y de lo que han subido a Drive, que casi nadie lo ha revisado, hay 2 videos, ¿no? Hay uno que se llama de Laura Basel, que es una señora muy buena gente, que hace la descripción de todo, del enfisema, de las membranas realinas y de todos los patrones. Y al final del video, si ustedes tienen tiempo, hagan de cuenta que están viendo una película o un podcast o alguna cosa así. Mientras trabajaba, estaba escuchando un podcast de ciencia ficción, pero asusta, o sea, eran como la 1 de la mañana, asusta. Porque hablaban de Pegaso y o sea, era una pandemia bien grave, y sí es posible, o sea, uno que entiende, sí es posible, ¿no? De una inteligencia artificial que borró todo lo de la nube, pues técnicamente es posible. Bueno, ¿qué más era que les decía? Bueno, los patrones, ¿no? Bueno, y en ese video, volviendo acá al cuento, al final lo que hace la profe es un examen,
¿sí? Entonces pone fotitos, macros de pulmones, uno tiene que poner, en ese momento pues nos tocaba hacer Vine ese rato. Pone foticos con los patrones. Si ustedes lo hacen y lo pasan, entre comillas, pues tienen altísimas probabilidades de que pasen, porque obviamente va a ser mucho más fácil, ¿no? ¿Sí? Porque digamos que esos patrones son como para residentes, son más difíciles, ¿cierto? Ventas claras. ¿Listo? Entonces ahí están, se empieza a poner cada uno de los patrones, ¿sí? Foto y les da como 10 segundos y uno mira, como imparcial que yo les hago, ¿sí? Solo que son como 10 segundos, ¿no? Lo van llenando. ¿Listo? Al final lo hacen, ¿sí? Entonces, no les vayan a dar pereza, al final lo están. Listo. Ya volviendo aquí al cuento, esperemos que sea un casco, ¿no? Que el casco Juan nada más. Listo. ¿Qué les llama la atención al observar esta imagen de aquí? Primero, ¿qué es lo que resalta? ¿Qué es lo que nos resalta? ¿Cuál escuché la palabra? Fibrina, ¿no? Haya sido el día de la fibrina, ¿no? Oui. Hay fibrina, hay mucha fibrina sobre la superficie pleural, sobre la mayoría de la extensión del pulmón. Pero si se dan cuenta, ¿dónde está más marcada la lesión? ¿En qué zona? ¿En la zona dorsal, en la craneal o en la caudoventral? Caudoventral. En la caudoventral, miren que aquí está un poco de coloración negruzco, ¿no? Acá hay, pero miren que acá es como donde menos hay. También hay un microdolor, si se dan cuenta, pero es lo más marcado acá, ¿no? ¿Se acuerdan cuando generalmente las neumonías tienen un aspecto rojo oscuro, ¿no? El color más o menos similar al color del hígado? ¿Se acuerdan que decía que los veterinarios viejitos le decían esto hepatización por el aspecto del color? Cuando ustedes observan que tiene ese aspecto, probablemente hay infiltración inflamatoria. Y si haces en el corte, puede salir pus, puede salir material. O sea, los veteranos tenían su lógica también, ¿no? Le decían hepatización roja y hepatización gris. Una vez le dije al doctor Juan Manuel, ¿ahora qué época es usted? ¿Usted le enseñaron lo de hepatización roja? Sí, claro, hepatización roja, hepatización roja, porque eso ya no es periodo válido, o sea, sino que ese término empezó a salir. Pero tiene todo el sentido del universo. Listo, ahora sí, basado en eso, ¿cuál sería el patrón neumónico en este caso? ¿Cómo le llamarían? ¿Bronconeumonía de qué? Supurativa, multifocal, fibrinosa. Si es una vaca, nombre y apellido, ¿qué agentes producen una respuesta inflamatoria fibrinosa en su verano? Hay uno que casi siempre lo ponen en la mayoría de textos porque es frecuente en otras partes. Acá está, pero no es tan común. Pero también lo tenemos. De los agentes bacterianos. Ya saben que es cardioambiental, entonces bacteriano. Vaca, entonces uno piensa, bueno, ¿qué es? Agentes aquí. Mangenia hemolítica. De hecho, esta es una imagen clásica de mangenia hemolítica. Obviamente pueden haber otros agentes bacterianos, ¿no? También pueden estar ahí involucrados otros agentes bacterianos. ¿Listo? Esta ya la conocen. Hicimos este ejercicio, no con estas fotos, pero con otras parecidas en general. Entonces, primero, ¿qué órgano es? Las cavidades nasales. ¿Corte transversal de qué? Cavidad nasal, ¿cierto? ¿Cómo se llama la entidad clínica? De pronto, si se acuerdan, que había desviación del sexo nasal en los porcinos, y eso tenía un nombre clínico que le decían en campo, o los veterinarios que trabajan en cerditos. ¿Cómo le llamaban? Y lo hicimos en el ejercicio en general. Rinitis atrófica porcina, la enfermedad se llama así, rinitis atrófica. Y si hay atrofia, que en realidad sí, porque pues se está perdiendo tejidos. Está bien. Pero acabamos de hacerla completa. ¿Sí? Recuerdan que dijimos que en general dejamos hasta ahí y en sistémica ya lo vamos a hacer completo. ¿Cuál sería el diagnóstico en este caso?
¿Qué les llama la atención aquí en esta cavidad nasal? Tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Nada. Cuando no está un tejido, ¿no? Pues sí es atrofia, pero ¿qué es lo que produce la destrucción de un tejido canceroso? Necrosis, ¿no? Cuando hay necrosis, pues hay muerte celular y al final el tejido pues, desaparece. ¿Listo? Si es inflamación, ¿cuál sería el diagnóstico en este caso? Rinitis. Rinitis. Rinitis, necrótica, ¿cierto? Y es de los pocos casos que es bilateral, que no puede decir bilateral. ¿Se acuerdan que en la descripción del semestre pasado decíamos, había unos que decíamos unilateral, otros focalmente, casi todo es focalmente exclusivo, multifocal o difuso, ¿no? Pero hay unos pocos ejemplos en los cuales es bilateral. En este caso es más unilateral, ¿no? Hay el septo, hay una rinitis necrótica severa, y la entidad se llama rinitis atópica porcina. Ahora sí, ¿cuáles son el agente? El agente causal es lo que nos toca saber. Viral. O los agentes causales. ¿Cuáles eran los agentes causales en este caso? Era la asociación de dos bacterias, ¿no? Bordetella y Pasteurella. Y Pasteurella, digamos que Bordetella le daba el espacio para que Pasteurella aumente en exceso su cantidad, y Pasteurella produce una toxina que es una toxina dermonecrótica, que es la que produce la osteólisis, la necrosis y la osteólisis. Por eso no hay ni siquiera el cartílago, está lisado. Pero lo que les digo, ¿no? Generalmente pueden haber sus agentes en la cavidad nasal, se necesita que haya estrés, hacinamiento, ventilación deficiente, algunos factores que desencadenen el crecimiento exagerado pues, de estos agentes. Miren unos normales, miren ya aquí unos severos, ¿no? Y miren, Bordetella y Pasteurella, ¿sí? Que tienen toxinas dermonecróticas, y pues a veces hay otros agentes que están involucrados. ¿Listo? ¿Fácil? Ayúdenme con ustedes. Solito, ya no en no les voy a decir nada. Y lo miramos, esta es una vaca. Una vaca. En el paladar blanco. Una vaquita. ¿Cuál sería el diagnóstico de esta vaca? ¿Qué órgano es? Específicamente. La laringe, ¿no? Miren que están los cartílagos laringes, ¿no? ¿Cuál sería el diagnóstico ahí? Por favor. Laringitis. Focal. ¿Qué tipo de exudado hay? Diagrama reumatoide. Puede ser porque es más fibrinoso, ¿no? Pero puede ser granulomatoso. Si es una vaca, ¿cómo? Es un cordero. Bueno, el cordero, bovino. Si es el nombre y apellido, ¿cuál sería el primer sospechoso en este caso? Usobacteria necrótica. ¿Sí? Acuérdense, ¿no? Ahí uno sospecha primero en esto. Esto miren acá está la descripción. Laringitis fibrinonecrótica, crónica, severa, porque multifocal. Que había otro focal, severa. Y etiología, ¿no? No es un ternero. Es un Cordero. No, es un ternero. Eres el amo. Puedes equivocar, porque esto es bueno, no sé si se quedó. ¿Decía Bueno, dejémosle un par. Usobacteria necroforme, ¿no? Y se dan cuenta que estas membranas fibrinosas dicen membranas internas. ¿Listo? Pero lo que les digo, la puerta de entrada siempre están virales, miren, el PES-1. Bueno, aquí habría una adicional que es diatrogénica, de pronto algún alambre o algo que pudo haberse lesionado. ¿Listo? Puede haber sido una adicional al caso. Acá hay otra. Este sí debe ser un ovino. Es un ovino. ¿Ovino? ¿Qué le llama la atención de ese ovino?
Sí, sí, yo. ¿Qué les llama la atención de esto? Está en este corte sagital de la cavidad, bueno, la cabeza, pero en la cavidad nasal, en la región más caudal. Una más ¿Es otra. normal o algo? Una más. Sacas ya te las otras. Sobre todo en la nasofaringe. En la orofaringe no. Miren, esta es la cavidad nasal, esta es la región caudal de la cavidad nasal, esta es la nasofaringe. La orofaringe sí está conectada, pero aquí hay algo bastante grande. ¿Cómo? Puede ser una masa. Hay una masa como un tumor, ¿no? Una más otra. Es una más Un otra. tumor, ¿cierto? O puede ser un exudado inflamatorio. ¿Sí? Ahora sí recordemos de la teoría, ¿sí? Nuestra querida teoría. ¿Qué agentes causales pueden provocar masas en los corderos? ¿Les ayudó? Sí. Verán, en los corderos, así como veamos que en los perros y en los gatos es donde generalmente uno observa los tumores nasales, porque son generalmente en animales viejos, las papilas nasales, a excepción de los ovinos. En los ovinos existe un virus, un retrovirus, ¿sí? Que produce un carcinoma nasal, igual que en las pero es ocasionado por un retrovirus. ¿Listo? Y que produce carcinomas nasales o adenocarcinomas, dependiendo de la zona donde él se replique. Miren que aquí está fijada y miren esta masa. Miren, una masa expansiva, pero pues obviamente la compresión pues, es grave. Seguramente habrá tenido algunos signos neurológicos, ¿no? El ovino debió estar medio crazy, ¿no? Entonces, miren, igual hay una masa que mide tanto por tanto, el animal está letárgico, pues ¿quién no va a estar letárgico con eso? ¿Cuál es el virus que causa eso? Es un retrovirus, ¿sí? Y produce un adenocarcinoma. Puede ser moldal, puede ser, depende de donde se replique, ¿sí? Y los clínicos le denominan tumor nasal exótico. ¿Qué hacen referencia a la palabra exótico? Endémico, porque es endémico de unas zonas, ¿cierto? ¿Sí? Para nosotros es un carcinoma, ¿sí? Respiratorio nasal asociado al virus, asociado a un agente viral, ¿sí? Que es un retrovirus, del grupo de los oncovirus. ¿Listo? Hay poquitos ejemplos en veterinaria de unos bovinos, que es el virus de la leucosis bovina, que produce linfomas, ¿vale? Y este que produce carcinomas. Bueno, para descartar pues, la histología, porque a veces uno puede observar los cuerpos de inclusión, una PCR pues, para hacer el aislamiento diagnóstico del agente viral. ¿Con qué sería el diferencial? Aquí y en Europa o en Canadá. Primero aquí en nuestra zona, nuestra tierra, Colombia, tierra querida, así la cumbia. ¿Cuál sería el diferencial? Porque esta tendría signos nerviosos. Entonces, ¿con qué sería en campo si estuvieran así con botas y sobredones? ¿Cuál sería un diferencial? Una oveja con signos nerviosos. Rabia, ¿no? Por salud pública, rabia. Mandar la cabeza y que le hagan el diagnóstico por exclusión de rabia. Agentes bacterianos que pueden producir lesiones en el sistema nervioso central. Signos nerviosos. En la base del encéfalo, o sea, aquí. Ah, este causa signos neurológicos. Claro. Digamos que la masa, como se extiende, como es tan caudal, afecta el sistema nervioso central, entonces hay signos nerviosos. ¿Sí? Y uno lo descarta, pues aquí en Colombia, pues por salud pública, porque es prevalente rabia, ¿no? Entonces, no se vayan a olvidar. Si no hay una explicación clara, convincente, por ejemplo, con algo que sea claro y no lo puedan, rabia en el campo, y es una zona endémica, porque en el campo que tiene que haber, ¿cuál es el transmisor de la rabia? Aquí, en esta zona, Colombia, tierra querida. Los murciélagos vampiros, ¿no? El vecino rotundo,
Por ejemplo, acá rabia no tendría que analizar si de pronto viene de tu mamá, pues de otra parte. Pero acá pues tendrá que estar enunciado con ruana, pues, ¿no? Sí, pero en zonas cálidas donde hay murciélago, claro, rabias. Hay tres especies, ¿no? Desmodus rotundus, Diphtheria caudata y Dianthus jones. Son las tres especies de murciélagos cinematográficos que hay. De esas de interés de salud pública son el Desmodus rotundus, ¿no? Que hasta hace unos 15 años no subía más de 1500 metros, pero ya hay reportes a 1700, 1800. Creen que el calentamiento global, la ganadería es... Bueno, la ganadería es la culpable en el fondo, porque eran especies selváticas que salieron de los nichos selváticos, porque pues es más fácil alimentarse una vaca lenta, gorda, que de un animal silvestre. Las otras dos especies, Dianthus jones y Diphtheria caudata, sí se quedaron en las selvas y por eso no tienen problemas, ¿no? A la una le gustan mucho las aves y la otra sí de mamíferos y aves, pero ellas se quedaron donde deben estar. Y de hecho el virus rábico era un virus selvático hasta que nosotros investigamos todo. Listo. Y me gustan rabias porque la tesis de pregrado mía, la que hice aquí, es sobre rabia. La rabia me gusta. Pero era más de epidemiología de la rabia. Estoy nervioso, les pongo de la rabia, seguro. Listo. ¿Qué más? Otra agente que aquí sí está, que produce lesiones en la base del encéfalo, que produce, ¿cómo se llaman? Microabscesos, que en realidad son a focos de malasia bilateral, que yo les decía. Listeria monocitógenes. De pronto, aunque no están ya muy allá en el fondo del corazón, Clostridium perfringens, tipo D, que produce malasia bilateral simétrica. ¿Se acuerdan que les mostraba? ¿Qué más? A ver, diferenciales. A ver, ayúdenme a pensar ustedes. Los ovinos son animales muy susceptibles a deficiencias de cobre, ¿no? Y minerales. Y eso, cuando hay baja cantidad de minerales, aparte de las anemias y las espinas de sangre, ¿no? Produce desmielinización. Y aquí en Colombia es común, o sea, una vez mirar cabritas y ovinos chiquitos con signos nerviosos y resulta que la pradera es mala en cobre y no encuentran desmielinización y signos neurológicos. También se... ¿Listo? Vamos a ver acá qué proponen. Ah, ¿ya no tienen más? No, ellos a la fija fueron. Bueno, acá creo que acá hay más infecciosas. Bueno, y en Europa, ¿cuál sería una diferencial? Una oveja que tenga signos neurológicos, crónicos, esté media loquita. ¿Cuál sería un diferencial si estuviéramos fuera de América? Que es importante en salud pública, ¿no? Y que la gente está entre lo vivo y lo muerto. Digamos que no cumple a cabalidad todas las leyes de lo que está vivo, ¿sí? Pero tampoco no puede decir que es algo inerte, que que nervioso lo vamos a hablar, y que produce vaporización en el encéfalo. En nervioso hablamos con qué es que se produce. ¿Con qué Con B. Un grupo de agentes, varias. Y en vacas un escándalo en Inglaterra, ¿no? O sea, en Inglaterra poco le compran leche, poco le compran, o lo miran muy bien antes, o carne, o lo examinan bien, porque ellos no dijeron nada. Las encefalopatías espongiformes, ocasionadas por los priones. Las vacas locas, pero de hecho, las primeras enfermedades. Encefalopatía espongiforme por los priones o la enfermedad de las vacas locas. Y las ovejas, y la historia es muy interesante, ¿no? Las ovejas padecen sus propias encefalopatías espongiformes bovinas, pero como los priones son agentes que se los pueden tener a 100 grados durante horas y no se les naturalizan, siguen vivos y son muy lentos, los ingleses empezaron a suplementar en los alimentos, empezaron a colocar subproductos de ovinos y se cree que esa fue la forma como se transmitió. Y no dijeron nada y después se fue y se regó, pues empezaron a aparecer casos. ¿Listo? Pero esa es la enfermedad de las vacas locas, ¿sí? Y en Europa, toda vaca ovino que tenga signos es para descartar. ¿Cuál sería una prueba para descartar? ¿Ah? Por ahí escuché la palabra.
La PCR uno diría, ¿no? Pero si no es un agente que tiene un ADN en una cadena, es una proteína que se replica de forma y se empieza a depositar. Ese es el problema, ¿sí? No es, digamos, no es un agente viral que llega a su propia cadena de ADN y la replica, ¿no? Entonces una PCR no funcionaría, digamos, ¿no? Histopatología y inmunohistoquímica es como lo más fácil, ¿sí? Y aquí en Colombia se hace vigilancia pasiva, o sea, vacas que llegan con signos nerviosos descartan rabia y en el CEISA, en el ICA, le descartan priones. Siempre da negativo, o sea, uno cuando rota, esa semana le toca rotar ahí, uno mira encéfalos de vacas y la mayoría normal, porque solamente mandan el encéfalo, entonces uno dice signos nerviosos, de pronto tenía sepsis, de pronto tenía... Pero como solamente tenemos el encéfalo, entonces todo era normal. Y una que otra con rabia, y a todos se les hacía parapriones, y todo negativo, 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 negativo. La idea es que sea así, ¿no? El día que hay de algo positivo, ese día sí, por dicho. Pero se hacen vigilancias pasivas. En Europa son bien estrictos. De hecho, algunas enfermedades, no sé si ustedes conocen la enfermedad de Cruzan-Jacob. Cruzan-Jacob, que es un tipo de demencia senil, que también está atribuida a enfermedades por priones. ¿Qué más era? Eso, ¿listo? Y San Jacob apareció en una de esas islas de Java, donde los tribus rivales se alimentaban del encéfalo de sus rivales caídos, y consumían el sistema nervioso central, y así fue como ingresó esa enfermedad. Y hay varios tipos de demencia senil que se cree son en realidad enfermedades asociadas por priones. También los chitas, los animales silvestres tienen sus propios, pero como no es, nadie se come los encéfalos crudos de los animales, bueno, hay culturas que sí, entonces no han trascendido a excepción de esto. ¿Listo? Bueno, ¿no? Exótico. ¿Qué más tenemos por acá? Lástima, listo. Entonces les voy a mostrar los 3 patrones microscópicos y con eso ya logramos terminar. Miren, cada mes nos mandan un ejercicio, ¿no? Entonces, cada mes mandan un ejercicio, pero nos dan hasta aquí nomás, ¿no? O sea, nos mandan las fotos y al mes siguiente viene la respuesta. Entonces, curiosamente, esta era una oveja, perdón, esta es una oveja que la mandaron los de... ¿Quiénes se llaman? Algún día quiero que nosotros, los de la INAIña, mandemos un caso, ¿sí? Pero tocar bien documentado, o sea, sería muy chévere. Y mandaron un caso, no sé quiénes son, Federal, no sé, Brasil lo más que dice. Entonces mandaron una oveja que tiene encefalitis y neumonía intersticial. Miren que casi no, pero esta es de la verdadera, del campo, ¿no? Casi no tiene espacio acá con la impresión costal. Miren, se alcanza a ver algo de la impresión costal. Si tiene encefalitis y neumonía, un diferencial, miren, la neumonía intersticial está bombado el pulmón, ¿no? Y microscópicamente tiene neumonía intersticial, miren que el infiltrado está en el intersticio. Y si se dan cuenta al lado del bronquiolo que tiene estas áreas, esto es la hiperplasia del BALT, tejido linfoide que aumentó. Eso se ve en micoplasma. ¿Listo? En micoplasma. Esta está muy bonita, esta imagen, hiperplasia del BALT. Y este es un encéfalo con encefalitis viral. Aquí está. Cuando hay células inflamatorias linfocitos, pues ya lo vemos en nervioso, tranquilo. Esto es viral. Entonces, yo, la verdad, siéndoles honesto, cuando vi esto hace un mes, yo dije, puede ser un Maedivista, pero al ver esto, yo dije, o es micoplasma, ¿no? Porque los micoplasmas producen hiperplasia del BALT. Ya un mes después, o sea, esto llegó hace, ¿qué les digo? Entonces todos los patólogos, digamos, que son adscritos al grupo de patología comparada, envían casos. Esto llegó hace 2 horas, ¿no? Ya mandaron la respuesta, ¿no? Y la respuesta, miren, aquí hay fetalización, esto está muy chévere. Y la respuesta, le hicieron una T crónica.
La respuesta es... al grano, vamos al grano. Encefalitis no supurativa necrótica, Maedivisa. ¿Listo? Lentivirus. Maedivisa. Y ya en la discusión, porque yo me quedé pensando, ¿no? Miren, diagnóstico diferencial, rabia, listeria, la esta ataxia, la poliencefalomalacia enzótica, es la deficiencia de cobre. Profe, ¿de ahí se podía ver los cuerpos de inclusión? En esas fotos que mandaron, no. Y dice que el micoplasma es diferencial, pero que ellos lo descartan, ¿no? Dije, bueno, al menos dije, no me descaché tanto con el micoplasma. Entonces la idea es que uno así va entrenando, ¿no? Todos los patólogos tenemos que ir entrenando para mantener como las habilidades. Porque es como el cirujano que no opera se atrofia, ¿no? Patólogo que no hace diagnóstico, pues se atrofia. Entonces, quiero tener un casito chévere, no sé si sirva de requisito de grado, porque hay muchos estudiantes de veterinaria que envían, o sea aquí puede enviar todo el mundo, ¿sí? Desde que esté bien hecho, puede ser el más PhD al más humilde estudiante. Quiero mandar uno, ¿no? De Cuyes o algo así, pero bueno. Entonces, lo de esa foto chévere es la neumonía, para que ustedes la busquen, porque la foto de la neumonía es muy de la vida real. O sea. Bueno, ¿qué órgano es? Fácil, ¿no? Pulmón. ¿Listo? Vamos a identificar el primer patrón, ¿no? La bronconeumonía. ¿Dónde deberíamos encontrar el exudado inflamatorio? Dentro de los bronquios y bronquiolos y en el espacio alveolar. ¿Listo? Entonces vamos a darle aquí aumento para que aclare bien. Eso es lo más. Y macro, pues ya sabemos cómo identificarlo, ¿no? Voy a aclarar aquí. A ver si encontramos. Miren que aquí hay áreas de edema, ¿no? Aquí hay edema. Lo que les dije de diferente en este caso es que la neumonía es granulomatosa, o sea, es bronconeumonía granulomatosa, es rica en macrófagos, en células gigantes. ¿Por qué? Porque Rhodococos es un agente medioambiental. Entonces, se parece mucho su membrana celular a las micobacterias. Por eso es que produce inflamación granulomatosa, es de las excepciones. En cambio, Pasteurella, Strepto es más supurativo. ¿Listo? Ahí sí toca recordar un poquito la teoría. Pero bueno, vamos a mirar, digamos, rápidamente el sello, ¿no? El sello de una bronco. Miren, aquí está donde necesitamos. Si se dan cuenta, ¿esta qué es? Un bronquiolo. ¿Y qué hay dentro del bronquiolo? Células inflamatorias, ¿no? Células gigantes. Si se dan cuenta, miren, cuando es una bronconeumonía bacteriana pura, ¿sí? O sea, solamente la bacteria que se involucra, si se dan cuenta, el epitelio está bien. ¿Listo? Miren que está bien, está aquí, y miren que dentro de los espacios alveolares, están llenos de células inflamatorias. ¿Listo? Una bronconeumonía. Ahora, ¿qué tenemos que saber? La historia, la especie, para poderle darle nombre. Y la excepción a la regla es Rhodococcus equi, que produce una neumonía granulomatosa, ¿sí? Rica en macrófagos y estriocitos. Las otras bacterias generalmente son supurativas. ¿Listo? Supurativas. ¿Listo? Listo, ¿no? Fácil. Miren que hay células gigantes. ¿En dónde es que se mira el exudado, profe? ¿En bronquios? En bronquios, bronquiolos y dentro de los espacios alveolares. Este es un alveolo, o lo que queda de un alveolo. Miren que está dentro del alveolo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque entra por aquí. Entonces al final las partículas, las bacterias, pues llegarán al alveolo. ¿Listo? Porque viene de la vía respiratoria. En cambio, cuando viene de otra parte, ya vamos a darnos cuenta. ¿Fácil? Fácil, ¿no? Bueno, y si le ponemos todo corazón a esto, podemos observar algunas estructuras puntiformes que pueden ser probablemente bacterias fagocitadas. Bueno, y ahí hay pus también, aquí hay polimorfonucleares también, pero hay más macrófagos, ¿no? Miren, macrófagos espumosos, aquí
y aquí hay polimorfias nucleares, ¿no? Polimorfias nucleares. ¿Listo? ¿Fácil? Díganme que sí. Vamos al otro patrón. Miren, esta es una broncointersticial. ¿Qué significa? ¿Dónde vamos a encontrar el inflamatorio? Una broncointersticial, en el intersticio, y cambios asociados a muerte celular en bronquios y bronquiolos. ¿Listo? Vamos acá, y echamos acá. ¿Les digo algo triste? O bueno, digamos que en la vida real muchas veces podemos encontrar 2 hasta 3 patrones en el mismo tejido. Pero digamos que para el parcial yo no los voy a someter más a eso, sino un solo patrón, una foto con un solo patrón. Pero en la realidad pueden estar 2, 3 juntos ahí, y eso lo hace difícil porque uno tiene que tratar de entender cuál es el primario. Bueno, miren este pulmón, si se dan cuenta, la lámina se les ha desprendido, miren que está un arcoíris porque el cubreobjeto se les ha desprendido en la escaneada. Pero miren que está bombadito, ¿no? Miren que está como insufladito, ¿no? Entonces ya, desde ahí uno más diría que probablemente tiene un patrón intersticial, ¿no? Vamos acá y miren dónde se ubica el infiltrado inflamatorio. Voy a darles mayor aumento, ¿no? Aquí es una buena zona, en el espacio intersticial. ¿Se acuerdan que la bronconeumonía estaba aquí dentro, ¿no? Como llenando los espacios alveolares? En cambio aquí está en el espacio intersticial. Si solamente estuviera en el espacio intersticial y ya, el diagnóstico sería una neumonía intersticial. Pero esta es broncointersticial, es decir, hay cambios asociados a muerte celular en los bronquios y bronquiolos, y generalmente la puerta de ingreso es un patrón para agentes virales primarios respiratorios. ¿Por qué? Porque ellos se replican en el epitelio de transición, ¿no? En el epitelio respiratorio en la zona de transición. ¿Y estas que de bacterias? Viral. Mira. Viral. Bueno, acá está, miren acá, intersticial. Ahora voy a buscar un bronquio, bronquiolo. Bueno, esta no está tan bonita, pero ahorita buscamos otra mejor. Si ustedes lo miran, a lástima la luz, pero igual ahí pueden darle los enlaces, ¿no? Miren que el bronquiolo, el epitelio, está con cambios asociados a muerte celular, pignosis, cariorexis. Y hay algo interesante en este caso. Miren acá, ¿qué les llama la atención aquí? En esta parte de aquí. El epitelio generalmente es monoestrato, ¿no? Monoestrato. Pero acá, ¿qué pasa con los estratos? Hay varios estratos, ¿sí? Por eso hay como una especie de elevación en el monoestrato, y aquí hay varios estratos. Cuando hay un aumento en el número de células, ¿cómo se ve? Hiperplasia. Algo lo está leyendo, entonces está tratando de recuperar, y por eso tiene hiperplasia. ¿Listo? Eso también pasa con los agentes irritativos inhalados. En las vacas y en los fumadores pasa eso también. Sino que en los fumadores esto se hace después plano, se hace metaplasia escamosa, y después de eso ya se hace cáncer. Pero acá es porque el virus está replicando. ¿Listo? Pero vamos a mirar otra zona, aunque este no es el mejor bronquio del mundo. Sí, es un bronquio. Es mejor buscar un bronquiolo. Pero sí entendimos la neumonía intersticial. Aquí hay algo de muerte celular, pero muy poquito. A ver, ayudémonos con este man. A ver dónde está más fácil de observar la muerte. A ver, donde yo les puse, ¿no? Sí, es donde yo les puse el campo.
según esto. Ojalá y es otro sitio más fácil de observar. El más bonito, ya sé cuál, ahorita les busco. Es el virus respiratorio sincitial, es el que hace las lesiones más bonitas. Tratemos de buscar otro sitio así que se llama. A veces es difícil, ¿no? O sea, esto toca tenerle paciencia. Miren, aquí hay hipnosis. Ah, no da pero es el video mío. No está. Aquí hay, esto es hipnosis, pero bueno. Tipo 2, neumonía por ortomixovirus. Es una influenza porcina. Una gripita porcina. El término gripa está asociado a los influenzavirus, ¿listo? O sea, es uno, pero aunque la gente le dice gripa a todo, pero si es por un coronavirus no es gripa, es por una influenza, ¿listo? Bueno. Miremos este de acá. ¿Cuál será? Ah, este es una... Ya sé qué es esto. ¿Todas estas son virales? Sí. Virales, las broncointersticiales son virales, es con historia, o eventos irritativos por vía respiratoria que producen necrosis. Por ejemplo, una intoxicación con formol muy severo puede producir una neumonía broncointersticial. Pero no es por el virus que produce la necrosis del epitelio respiratorio, sino en este caso sería el formol. O en vacas a veces algunas alergias, uno cree que no, pero las vacas también son alérgicas al polen, también pueden tener neumonías broncointersticiales. Y los clínicos les dicen neumonías atípicas. Pues, ¿quién se va a imaginar que terminen con alérgicas al? Pero pues igual. Miren, este es un SARS-CoV-2, ¿no? O sea, COVID. Miren el patrón de la neumonía intersticial. Miren que el infiltrado está aquí, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Aquí está. Pero el SARS-CoV-2 es más malvado todavía y ahorita les voy a decir por qué. ¿Sí se dan cuenta? Las células, o miren aquí la lupa, están aquí. Hay algo que verán, también me voy a olvidar. Los virus producen broncointersticiales generalmente linfocitos. Por eso, salvo alguna excepción, que es el circovirus que produce neumonía intersticial granulomatosa. Pero la mayoría son linfocitos. Acordaránse que con eso les sale parcial práctico. ¿Listo? Miren este SARS-CoV-2, miren que aquí está el infiltrado intersticial, pero ¿El circovirus es neumonía intersticial? broncointersticial SARS-CoV-2. Ahorita vamos a buscar, pero el SARS-CoV-2 tiene algo más grave todavía, ¿no? Y seguramente este lo debe tener, por algo está muerto aquí, ¿no? Bien cruel uno, ¿no? Y encontré algo más chévere. Ah, no, pensé que era un cuerpo de inclusión, pero no. Tiene bacterias adheridas aquí, ¿no? O sea, que bacterias empezaron como a pulular, miren. Pero el SARS-CoV-2 era tan agresivo. Si miran este bronquiolo terminal, miren, aquí se acaba el bronquiolo y aquí así. Bronquiolo terminal. Miren que se está produciendo necrosis, ¿no? O sea, acuérdense que cuando es intersticial el epitelio está bien bonito. O en la bronconeumonía, cuando no se afecta no hay un virus de base, el epitelio está bien bonito cuando es una bacteriana primaria. Aunque a veces pueden haber las dos, bronconeumonía y neumonía intersticial. Pero bueno, miren como aquí hay necrosis, ¿no? Se están desprendiendo, estos son pocos cariorrexis. Pero digamos que esto lo hacen muchos virus, ¿no? El SARS-CoV-2 tiene algo más grave todavía, que era que se replicaba en los neumocitos tipo 1. Entonces los alvéolos también tienen cambios asociados a muerte celular de los nuestros. Pero si se dan cuenta que el epitelio bronquiolar tiene necrosis. Todos estos fragmentos son de cariorrexis. Pero este tiene otra cosa más grave aún. Y acá pues en el software lo pueden ver mejor, ¿no? Uy, una parte que esté menos grave, man. Si ven ahí o si no ven, me dicen para buscarles algo que no esté tan llevado. Aquí está bien. Aquí.
Verán, les voy a mostrar algo bien chévere. Pues no sé si hacerlo porque a mí me gustan las neumonías. Neumonía intersticial, ya sabemos que el epitelio respiratorio se replica, el epitelio de las vías bajas. Pero ¿se acuerdan que les decía cómo era la forma de un neumocito? Neumocito tipo 1, pero eran planos, ¿no? Planos y delgados, ¿no? Y los neumocitos tipo 2 están en las periferias, ¿listo? ¿Y cómo se llamaba el proceso de reparación de un neumocito tipo 1? Hiperplasia de neumocitos tipo 2 o fetalización, ¿listo? Miremos acá. Este es un alveolo que se intentó pues reparar, pero miren qué epitelio lo está cubriendo. ¿Qué forma tiene el epitelio? ¿Cúbico o es plano? Cúbico. Este debería ser un alveolo, pero lo que lo está recubriendo es un neumocito tipo 2, porque es como cúbico, debería ser delgadito, como uno está acostumbrado a ver un alveolo. Esto se llama fetalización o hiperplasia de neumocitos tipo 2. ¿Por qué? Porque el SARS-CoV-2 se replica en los neumocitos tipo 1 y los mata, y los neumocitos tipo 2 al repararse los que están en la periferia entonces empiezan a ocupar los espacios del neumocito tipo 1. Y si el animal o el ser humano sobrevive para contar la historia, después de un tiempo, esos neumocitos tipo 2 se diferencian en tipo 1 y pueden tener la estructura del virus. Acá lo que se puede ver es que intentan tener que esto es puro hiperplasia, y lo de que está más acá es más hiperplasia de neumocitos tipo 2, pero está más difícil de ver. Entonces, por eso les trata de buscar una zona donde el alveolo todavía se diferencia. Esto acá está más difícil. ¿Listo? ¿Cuánto se puede demorar eso? Una semana, semana y media. Por eso, si usted le da una neumonía bacteriana, ojalá nunca le dé, pero o X, bueno, si usted le da una digamos que uno, si se cuida, puede volver a recuperar su capacidad de anticuerpos. ¿Cuál parece que puede suceder aquí? Que de pronto se desarrolle tejido conectivo y no se termina con fibrosis pulmonar. Pero eso era lo grave de SARS-CoV-2. ¿Por qué en algunas personas solo se replicaban las vías altas y por qué en otras se replicaba preciso en el neumocito tipo 1? No está muy claro. Se cree que son por los receptores de, no sé si ustedes saben, de la enzima convertidora de angiotensina, que tienen afinidad en el SARS-CoV-2 para algunas personas es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Y digamos que los receptores para enzima convertidora de angiotensina están en muchos endotelios. ¿Dónde se transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2? ¿Se acuerdan? No. ¿Listo? Miren, acá también. Todo esto es hiperplasia de neumocitos tipo 2. Pero pues aquí está muy difícil de ver. Y les dejé preciso, aquí se deja ver, ¿no? No se preocupen que esto ni hasta para nosotros es difícil de ver. ¿Listo? Entonces es una neumonía bronco intersticial. Miren, acá tiene algo de metaplasia, pues intenta como pelear. Y esto lo subieron en el 2020, ¿no? Este es un caso del 2020, miren, ¿no? Bueno, esto fue experimental, ¿no? Cogieron un hámster y le inocularon el SARS-CoV-2, ¿no? Para empezar a ver qué pasaba. Y afortunadamente lo subieron a la plataforma. Miren, esa es la ventaja de lo bueno, digamos, de la tecnología y de la virtualidad, ¿no? Miren todo lo que se amplía. Este está chévere. Este es un daño pulmonar, pulmón tipo ARS. ¿Se acuerdan qué era el pulmón tipo ARS? El daño alveolar difuso, que era producida por muchas causas, es lo que les pasa en las salas de urgencia, ¿no? Es un tipo de neumonía intersticial pura, ¿sí? Pero puede ser por toxinas bacterianas que dañan el endotelio de la barrera sangre-aire, pueden ser por agentes bacterianos, y en este caso ya saben, es un tipo de neumonía intersticial. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, el infiltrado está aquí nomás, ¿no? Miren que el espacio alveolar está como... no está tan bonita la imagen, pero ya les voy a decir por qué.
Debería tener yo una de estas, ¿no? En mi colección. Ya les digo por qué. Hay dos cosas que son llamativas acá. Si me lo dicen, ya no tengo Chocobreak, ¿no? El viernes andaba dando Chocobreak sin contestaba. Sí, pero No, eso estuvo mal. Esta sí merece un Chocobreak. Y es el último patrón que vamos a mirar. Mira un bronquiolo terminal acá, ¿no? Bueno. Aquí, ¿qué les llama la atención? ¿Cómo son la forma de los alvéolos normalmente? Son pequeños, hexagonales, pero acá están como si estuvieran rotos. Ajá. Alargados, ¿sí? Están alargados, claro. Es porque están rotos, están fragmentados. ¿Cómo se llama eso? ¿Puedes escuchar? Enfisema. Enfisema, ruptura alveolar. Mira, se rompieron. ¿Listo? Y el otro cambio que pasaba era la bronquitis obliterante, ¿no? Que el bronquio llegaba y se cerraba, ¿no? ¿Se acuerdan? La bronquitis obliterante, el bronquio se cierra, ¿no? Generalmente el asma aquí, ¿no? Que antes se le decía ciclo de sorba, o cuando uno tiene enfermedades bronquitis alérgicas, hay infiltrado inflamatorio en los bronquios y al final el bronquio se cierra y se empieza a reemplazar por tejido conectivo. Eso se llama bronquitis obliterante, entonces el flujo del aire se altera y también se pueden observar enfisemas. Se pueden ver en la clase enfisemas y rupturas de los alvéolos. Listo. Esta es una neumonía intersticial, ¿no? Pura. Solamente miren, el daño está en el espacio intersticial. Lástima la calidad de la lámina, pero hay algo que se llama membranas hialinas, estas de acá. No se las alcanza a ver, pero más es por el video bien. Miren, acá todo esto está roto. Les digo cuál es el diagnóstico. Tiene algo de hiperplasia de neumocitos tipo 2, ¿no? Ahí miremos. Tóxico. Ahorita les voy a decir si es tóxico. Miren, hiperplasia de neumocitos tipo 2, ¿sí se dan cuenta? Empieza a ser cúbico. ¿Con qué más chévere? La que yo les mostré. Listo, ¿no? Intoxicación por oxígeno, ¿no? Pues como tal, que sea oxígeno tóxico, ¿qué pasa cuando ustedes ya fármaco? Ya no. ¿No? ¿Están viendo? ¿Qué pasa cuando ustedes calculan mal el volumen ventilado? Producen enfisema, hay ruptura, ¿sí? Entonces para nosotros es, digamos, intoxicación, pues entre comillas, por oxígeno, cuando está mal. Pero en realidad es un enfisema, daño del endotelio. Al final la ruptura termina afectando los endotelios, produce inflamación, daño alveolar difuso y la muerte. ¿Eso saben qué les pasaba a los pacientes cuando estaban mucho tiempo con el ventilador? Cuando estaban en cuidados intensivos y estaban muchos días con el ventilador, no los terminaba matando a veces el COVID o los mataba el multiquartz por el daño por el ventilador, ¿sí? Porque es constante, ¿no? O cuando está mal calculado, nosotros a veces en anestesia, si lo calculamos mal, ahí está. Otras veces la neumonía bacteriana que era oportunista, pues terminaba pues produciendo el deceso de las personas. ¿Listo? Entonces ya diferenciamos los tres patrones, ¿no? Acuérdense, la neumonía, cuando es intersticial pura, solo el espacio intersticial está afectado. ¿Listo? Acá pues hay ruptura y bueno, eso es. En la bronquio intersticial está infiltrado intersticial y muerte celular en los bronquios y bronquiolos. Y la bronconeumonía, en la luz de los bronquiolos y el espacio alveolar, ¿no? Y la multifocal pues está el pulmoncito normal y focos por todos los lados, ¿no? Esa es una multifocal. ¿Listo? A ver, busquemos la multifocal y ya nos vamos a descansar, a almorzar. Esta está muy buena. Lástima el video bien que estamos ya en las horas de mediodía. Miren una multifocal, pero muy severa, ¿no? Miren, aquí hay un foco, este está normal, acá hay otro, 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 y acá hay otro, y acá hay otro.
Y eso sí nos dice que viene de circulación sanguínea, ¿sí? Viene de por allá. Acá en el computador sí se las ve como mucho mejor. Miren que aquí está un foco, un foco, un foco, un foco, un foco, ¿sí? Como si